Bueno, pues vamos con la última entonces. Buenas tardes, buenos días. Hola a todos y a todas. Siempre decimos lo mismo, ¿verdad, Guti? Porque como no sabemos cuándo lo van a leer ni ver, pues siempre pero un abrazo muy grande. Yo creo que hoy una experiencia que todos creo que compartimos, ¿no? Porque yo creo que todos hemos tenido en algún momento, o más de un momento, ¿no? Esa satisfacción, ¿no? que te queda de haber terminado pues una obra que, bueno, que se ha realizado pues con mucho esfuerzo, poquito a poco, pero con mucho esfuerzo y con mucho cariño. Yo creo que esto es lo que sentimos todos en estos momentos, porque vamos a culminar un trabajo que comenzamos hace 4 años, se dice poco, ¿no? Pero hace 4 años, ¿no? En total han sido 20 grabaciones, esta es la última. Han participado, dando cuenta, 55 invitados, 55 personas. Claro, y hoy el broche lo veníamos pensando, ¿verdad, Guti? Desde el primer tema. Tienen que terminar Susana y Pilar, tienen que ella, y después ya Guti os la va a presentar. Bueno, como hicimos en el tema anterior, pues decimos, bueno, ¿y por qué se han metido en esto del diálogo intergeneracional, ¿no? Entonces, el tema anterior nombramos a tres personas y hoy vamos a nombrar a tres y una de ellos va a repetir. Decía bueno, él era italiano, era jurista, estudioso del derecho romano, filósofo, teólogo, se llama Emilio Betti. Y era uno de esos teóricos pues, más famosos sobre lo que es la hermenéutica contemporánea. La hermenéutica es esa ciencia de interpretar, ¿no? y comprender los mensajes. Bueno, pues él decía, el sentido de una obra no es algo muerto, sino una realidad que debe ser actualizada por cada intérprete fiel al espíritu original. Si eso nosotros lo traducimos a esto que estamos viviendo, pues podríamos decir que el carisma mío no está muerto y lo actualizamos fielmente a lo que de más original tiene. Después hay un filósofo alemán que tiene, yo no sé ni cómo se pronuncia, pero yo le digo Jürgen Habermas. Si fuese otro nombre, Pepito Pérez, que dice cosas que aparentemente son muy raras, porque es filósofo y además es alemán, ¿no? Y dice así como, la tradición solo se mantiene viva cuando se deja someter a un proceso de apropiación crítica que la haga inteligible para el presente. Pero si dijéramos esto que vamos a decir, yo voy a decir, el carisma solo se puede mantener vivo cuando dejamos que los jóvenes se lo apropien críticamente para hacerlo comprensible al presente. Esto me puede gustar más o menos, pero se entiende, ¿no? Y por último, que ya repetimos, este es Paul Ricoeur, que es un filósofo y antropólogo francés que dice, el texto vive por la interpretación, y cada lectura auténtica prolonga su sentido hacia un horizonte nuevo. Bueno, esto también es un poco raro, ¿verdad? Aunque no sea alemán, es francés. Pero si dijéramos esto, dice, el carisma mies vive si se le interpreta de que cada lectura auténtica, con ese esfuerzo de interpretarlo, hace que dicho carisma se prolongue, fíjate qué bonito, hasta horizontes nuevos. Eso ya se comprende mejor, creo yo. Bueno, pues hoy no tenemos aquí ni a Emilio Betti, ni a Jürgen Habermas, ni a Paul Ricoeur, pero tenemos a Susana Ruiz y a Pilar Forner, ¿no? Claro que sin saberlo ellas, pero van a hacer lo que ellos dicen, es decir, van a hacer un intento de interpretación fiel del carisma, una apropiación crítica y una interpretación que lo mantenga vivo el carisma. Por eso ahora, pues, Guti va a presentar a estas filósofas ilustres. Guti. Hola a todos. Bueno, con las presentaciones. Decimos lo mismo, son dos misioneros de la esperanza, que muchos conocemos, pero que algunos puede ser que no, ¿no? Sobre todo los que estáis más lejos. Pues empezamos con Susana. Susana Ruiz está casada, tiene dos hijos. eh, bueno, pertenece a la comunidad de Jericó, que es mi comunidad también. Y bueno, lleva en Mies desde que era una muchachita, muy joven. Eh,
Por tanto, ha tenido múltiples apostolados, ha estado bueno, sobre todo en juveniles y jóvenes, ha estado siempre, ¿verdad? Y ha estado unos años, durante 8 años, ha sido la provincial de jóvenes en Málaga. Y ahora lleva ya un tiempecillo, un año y pico, que le encargamos que fuese la responsable de aspirantado. Entonces ahí está poniendo en marcha el nuevo directorio de aspirantado. Por ahí va su labor apostólica ahora mismo. Y profesionalmente, bueno, ella es enfermera, enfermera de emergencia. Trabaja en el 061, la ambulancia que visten de naranja, pero no reparten bombona de butano, reparten vida, lo que van haciendo. Bueno, y luego tenemos a Pilar. Pilar, en este caso, representa a la parte más joven de la asociación y Susana no representa a la parte más mayor de la asociación, representa a los mayores, así, no a los más mayores de la asociación. Pilar, bueno, ella está soltera, pero está comprometida con su novio, ¿verdad? Eh, a ver, apostólico, bueno, ella también lleva desde infantil, ella lleva en mí desde que era una niña, yo la recuerdo en los campamentos cuando era muy chiquita. Y ha tenido apostolado, bueno, de varios tipos, pero ahora está en juveniles de la parroquia de La Paz, y donde está ella ahora mismo. Y pertenece a un jibico de Belén. Y por último, bueno, laboralmente es maestra de pedagogía terapéutica. Ahora mismo está trabajando en un centro de educación especial. Un centro difícil, un año duro, Pilar seguro, porque es un colegio con niños con muchas necesidades. Pero ahí está dando el callo. Bueno, pues vamos a comenzar. En primer lugar, hablará Susana, que ya sabemos que va a expresar esto que es el fundamento, que es hacer el esfuerzo de decirnos qué dice la tradición de Mies, la tradición de la Iglesia, qué dice la Escritura, sobre, bueno, hemos dicho el punto de hoy, pero no hemos dicho el punto de hoy. Hasta esta altura no lo hemos dicho. El Y es punto es verdad, estamos tan nerviosos por ser el último. el punto número 12 de los 20 puntos, que se llama un hombre sacrificado. Y que nosotros, como ya sabemos, rebautizado todos los puntos, le hemos llamado centrados y unificados en el proyecto. Así que Susana nos va a expresar este punto de un hombre sacrificado, una persona sacrificada, diríamos hoy, y nos expresa, bueno, qué dice la tradición, qué dice todo esto, de forma fundamentada. Adelante, Susana. Tienes 15 minutos, no te olvides. Bueno, pues un saludo, un abrazo muy fuerte a todos los hermanos que vean esto cuando lo vean, sobre todo a los que están más lejillos, un abrazo muy grande. Pepe, no le dé el cronómetro todavía, que voy a compartir una cosa, que si no después ya voy en descuento. Bueno, yo quería compartir que a mí me costó arrancar con este punto, ¿no? Me costó mucho. Una de las razones era que constantemente me tendía a hacer lo que le toca hacer a Pilar, ¿no? Yo casi que me contrastaba a mí misma todo el tiempo, ¿no? Entonces tenía que hacer un ejercicio de tratar de volver a situarme en lo que a mí me toca, que es la fundamentación, ¿no? Y después a mí me ha costado, vamos a ver, me ha costado. Yo, eh, a ver, si yo tuviera que explicar esto ahora mismo, utilizaría otro lenguaje, ¿no? Y otra forma de expresar las cosas y le daría probablemente otro enfoque, ¿no? Pero he tratado de reproducir dentro de la subjetividad que puede tener lo que yo voy a compartir, de reproducir de alguna manera lo que a mí se me ha transmitido en todos estos años que yo llevo en MIE, lo que yo he escuchado, lo que yo he leído, lo que a mí me han compartido y cómo a mí me ha llegado este punto en todo este tiempo. Pero quizás no es como yo lo expresaría, ¿no? Quizás esa incomodidad es la que a mí me ha hecho o la que me ha dificultado más abordar esto, ¿no? Y ya dicho esto, pues comparto, Pepe, ya sí le puede dar el cronómetro. Hasta ahora no me cuenten los puntos, ¿eh? Se ve, ¿no? Bueno, pues, ¿qué dice la historia de Mie al respecto, no? Mm, bueno, yo soy una mente inquieta y lo primero que hice fue irme a buscar la palabra sacrificio a ver qué dice la IA de cuántas veces aparece la palabra sacrificio en la Biblia, ¿no? Bueno, la IA sabéis cómo es y a veces da respuesta un poco así, pero lo que sí decía claramente la IA es que aparecía muchas veces, ¿no? La palabra sacrificio aparece muchas veces en la Biblia, ¿no? Y,
esta palabra, junto con la palabra mortificación, pues son términos que son muy recurrentes en la historia y en la tradición de la Iglesia, ¿no? Lo que pasa que precisamente a lo mejor por ser términos, por ser palabras que se vienen utilizando desde muy atrás, ¿no? Pues a veces las podemos tener asociadas con imágenes pues muy concretas que a veces pueden ser un poco duras, ¿no? Si a lo mejor le preguntáramos a alguien, incluso a nosotros mismos, qué se nos viene a la cabeza, si nos dicen la palabra mortificación, pues se nos pueden venir determinadas imágenes que incluyen a lo mejor pues, el castigo corporal o muchas cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, simplemente el título de una persona sacrificada puede provocar un cierto rechazo, ¿no? Em, Son palabras que nos van estas palabras aparecen mucho en la explicación de este punto y nos pueden sonar pues, a renuncia, a dar muerte, a esfuerzo, y esto, pues, bueno, pues o lo entendemos bien o nos puede producir un cierto rechazo, ¿no? Y es que yo creo que el punto de partida, ¿no? Es desde el amor y por el amor. Yo le hubiera añadido una coletilla a ese título, no sé quién, ¿no? Pero le hubiera puesto una persona sacrificada por amor. Creo que si desligamos esa coletilla, pues esto pierde el sentido, ¿no? Parece que es sufrir por sufrir, ¿no? Puede sonar incluso un poco masoquista, ¿no? Pero bueno, cuando le damos muerte, cuando la mortificación la entendemos como dar muerte a lo que nos estorba para amar, para entregarnos, cuando acogemos el sufrimiento como una forma de solidarizarnos con el mundo que sufre, cuando acogemos el sufrimiento por amor, pues entonces todo es diferente, ¿no? Eh, es verdad que siempre a mí se me ha transmitido esto, ¿no? Yo siempre he tenido este punto de partida, ¿no? Lo que pasa que también en muchos momentos a mí me ha llegado la mortificación como algo a veces un poco desligado, ¿no? Como que la mortificación por sí misma, ofrecida a Dios, pues es redentora, ¿no? Porque nos une al sacrificio de Cristo, ¿no? Claro, si esto pues lo escuchamos así, os puede dar la sensación de que Dios mm, como que necesita de nuestro sacrificio, ¿no? Para realizar su acción salvadora, ¿no? Como que casi como a lo mejor voy a decir una barbaridad, ¿no? Como si Dios necesitara coleccionar sacrificios, ¿no? Mm, y el Antiguo Testamento, al hilo de esto, habla de los sacrificios, hace como una declaración de intenciones de cuáles son los sacrificios que Dios quiere, ¿no? Los sacrificios que son eh, la misericordia, los sacrificios que parten de un espíritu humilde. Ese es el sacrificio que Dios nos pide, ¿no? Lo que pasa que, bueno, que es verdad que en muchos momentos se nos ha animado a, a buscar mortificaciones, pues a lo mejor en tiempos litúrgicos concretos, ¿no? Eh, Mortificaciones aprovechando lo que la vida nos trae, ¿no? Pues renunciando a cosas, incluso a cosas necesarias, viviendo austeramente, quitándonos de cosas que nos gustan y también buscando mortificaciones que, bueno, pues que no son las que nos traen la vida, ¿no? Sino que son mortificaciones que nosotros buscamos expresamente y a mí se me venía el ejemplo que el de el chino en el zapato, ¿no? En el de, oye, pues meter un chino en el zapato porque de esa manera esa incomodidad, pues no, de alguna manera no nos une al sufrimiento del mundo, al sufrimiento de los demás, y también nos hace trabajarnos a nosotros mismos para no buscar constantemente nuestra comodidad y nuestro placer, ¿no? Nuestro estilo, el estilo nuestro de los Misiones de la Esperanza, de la vida, del sacrificio, es al estilo de Santa Teresita, ¿no? En lo pequeño, en lo que no se ve. Mm, Ejemplos de ellas tenemos muchos, ¿no? De todo esto.
A mí se me venía a la cabeza el archiconocido ejemplo de la monja que a ella, bueno, pues que era tan desagradable, ¿no? Y que ella la trataba con esa delicadeza, con ese cariño, que la monja pues se pensaba que era su favorita, ¿no? Y ella dice que el mismo sufrimiento, cuando se lo busca como el más preciado tesoro, se convierte en la mayor de las alegrías, ¿no? Y aquí entra otro término que parece que es incompatible con el sufrimiento, ¿no? Casar alegría y sufrimiento, pues parece que no, que es complicado, ¿no? Pero los misioneros de la esperanza estamos llamados a esto, ¿no? A estar siempre alegres, a sacrificarnos por el reino y hacerlo con alegría, ¿no? La propia Santa Teresita, ella decía que de pequeña había sufrido mucho y de mayor pues también estaba sufriendo mucho, pero que la diferencia es que ahora, de adulta, ella lo estaba viviendo con paz y con alegría, ¿no? Y esto es una locura, suena a algo que no tiene sentido, ¿no? Y solo se entiende cuando se entiende que esa paz y esa alegría brotan del espíritu, ¿no? Y no son la alegría y la paz que entiende el mundo como cuando todo te va bien, cuando no tienes problemas con nada, ¿no? Otra cosa que también pues, se nos ha comentado muchas veces es la mortificación y el sacrificio como armas en nuestro apostolado, ¿no? No solamente la acción, no solamente, sino también el utilizar en nuestro apostolado esta mortificación, estos sufrimientos, esos sacrificios que podemos hacer porque nos unimos a Cristo que sufrió y que murió por nosotros, ¿no? Para redimirnos, ¿no? Y que no la desechemos de nuestra actividad apostólica, ¿no? Después, bueno, nosotros tenemos a nuestros patrones y a nuestros mentores, y con ellos también tenemos muchos ejemplos y mucho testimonio de cómo es una vida sacrificada, ¿no? Como una vida mortificada y austera, ¿no? Con Santa Teresita, ya, bueno, he puesto el ejemplo de antes, pero bueno, eh, tiene muchos, pero pues por ejemplo cuando ella enferma y pide que no tener un trato especial, ¿no? Ella quiere seguir viviendo las mismas condiciones y las mismas cosas que el resto de las hermanas del Carmelo, ¿no? Pues San Juan Bosco, ¿no? Que es una vida de sacrificio, pues desde para estudiar, para hacerse sacerdote. Yo tuve la suerte de ver donde él vivió en el Café Pianta y bueno, aquello poco más o menos que Hueco Escalera de Harry Potter, ¿no? En nada, ¿no? Y ahí vivía, ¿no? Y bueno, la vida tan austera y tan entregada por sus muchachos del oratorio. Bueno, y Carlos de Foucault, pues, ¿qué vamos a decir, no? Un hombre que desde que se convierte es una carrera por el despojo, por el olvido de sí, por la vida pobre, en el concepto más amplio de lo que es una vida pobre, hasta el punto de enfermar por esa vida de pobreza y de desprendimiento de todo, ¿no? A los misioneros de la esperanza, pues se nos pide que vivamos radicalmente los consejos evangélicos, aunque esto suponga renuncia y sacrificio. Mortificado y sacrificado en lo pequeño, en lo cotidiano y sobre todo en lo que afecta pues, al amor y al servicio a los demás, ¿no? Muchas veces nosotros decimos que tenemos derecho a descansar, a tener nuestro espacio, a tener nuestro tiempo, mm, pero bueno, los pobres no tienen esa oportunidad, ellos no pueden elegir, ¿no? Y nosotros estamos llamados a encarnarnos con los más pobres, ¿no? Entonces, bueno, había una frase que yo la he tenido grabada y la he repetido durante mucho tiempo, de San Juan Bosco, de ya descansaremos en el paraíso. Yo he dicho esta frase muchas veces, ¿no? Al hilo de esto, ¿no? Se nos pide una vida sacrificada a todos los misioneros de la esperanza. Y los laicos aquí tenemos pues un punto muchas veces porque bueno, tenemos que compaginar pues la familia, el apostolado, el trabajo, la comunidad, ¿no? Y eso pues supone un esfuerzo, un sacrificio y una renuncia grande, ¿no? Para eso pues a veces tenemos que renunciar a nuestro propio descanso y valorar mucho en que empleamos pues, nuestro tiempo libre, ¿no? ¿Qué hacemos con ese tiempo que tenemos? ¿Cómo lo gestionamos para poder llegar a todas esas cosas, ¿no? Mm, Eso lo digo después. Después,
qué textos bíblicos no pueden fundamentar este punto. Yo no los voy a leer todos porque entonces me voy a pasar del tiempo, ¿no? Eh, Hay algunos textos que hablan explícitamente del sacrificio y otros textos que lo que hacen alusión es a la vida que se nos pide para seguir a Cristo, ¿no? A la renuncia y a los esfuerzos que se nos piden para seguir a Cristo, ¿no? Ahí tenemos el ejemplo de la lectura del joven rico, ¿no? Que se le pide, pues, mm, abandonar su seguridad, ¿no? Eh, Ser más libre, desprenderse para seguir a Jesús, ¿no? Eh, Después el texto de Lucas, ¿no? Eh, si alguno viene a mí, no pospone a su padre, a su madre, a su mujer, a su hijo, pues no puede ser mi discípulo, ¿no? Esa renuncia también a, a lo personal, a lo que es más cercano, ¿no? A mi propia familia. Eh, y después los textos hablan mucho pues de tomar la cruz, de renunciar a uno mismo, de morir para tener vida. Bueno, y después, bueno, ¿qué dice la teología de la espiritualidad cristiana? Igual que con los textos, hay muchísimos, yo he puesto ahí unos cuantos bueno, por hacer alusión a cosas, pero igual, de documentos hay muchas cosas, ¿no? He puesto a San Francisco de Asís porque se me había quedado colgado, ¿no? Y bueno, él también es un ejemplo de vida austera, de vida sacrificada, él renuncia a su riqueza, ¿no? A la vida que llevaba y se hace pobre para servir y para seguir al Señor y para amar a los demás, ¿no? Sobre todo a los más pobres, ¿no? Tres Eh, minutos, Susana, 3 minutos. bueno, pues no veas. Después, bueno, pues el Concilio Vaticano II nos habla a los propios laicos, ¿no? De cómo uniendo nuestro sufrimiento con el sacrificio de Cristo, pues ofreciéndolo a Dios, pues nos unimos a esa redención del Señor, ¿no? Eh, Benedicto también nos habla en el Espesalvi, la Deus Caritae, también. Juan Pablo II dice que el cristiano está llamado a hacer de su vida una ofrenda a Dios en beneficio de los hermanos. Y, y el Papa Francisco, bueno, pues también habla de sacrificio. A mí me gusta mucho el trocito este del el Evangelii Gaudium, que dice: la vida cristiana es un sacrificio ofrecido a Dios que se manifiesta en el amor al prójimo. Y el texto este que es más grande de la audiencia del 15 de mayo, que me encanta, no lo voy a leer porque entonces me voy a pasar mucho, pero que habla cómo es el amor el que te impulsa, el amor el que te lleva a acercarte a donde no iría, acercarte a lo más pobre, acercarte a lo que te produce rechazo, ¿no? A lo que no quieres. Es el amor el que te impulsa, es el amor el que eh, te permite hacer esos sacrificios, ¿no? Y, y bueno, me pedían que pusiera sobre la mesa el ejemplo, el testimonio de alguien. Bueno, yo los que me conocéis sabéis que soy muy intensa y yo no soy capaz de quedarme solo con un testimonio. Yo me quedo con todo. Y entonces, pues he recogido cosas que se me han venido a la cabeza. Yo tengo que decir que a mí los testimonios, o sea, el pensar en los testimonios en todos estos años de tantos hermanos, es lo que me ayudó a desenredarme. Yo empecé por el final. El pensar en los ejemplos concretos fue el hilo que a mí me ayudó a tirar y el que me permitió empezar a plantear el tema, ¿no? Y entonces, bueno, yo no voy a decir nombres, algunos se nos van a venir porque los vamos enseguida a poner cara, pero yo los voy a mantener en el anonimato porque muchos de ellos a lo mejor son ejemplos de muy generales o de personas que lo han hecho de forma anónima, ¿no? Entonces, bueno, pues a mí se me ocurre desde las personas que organizan sus vacaciones y renuncian a parte de sus vacaciones para ir a campamentos, para ir a encuentros, personas de cierta edad que se van una semana entera con niños pequeños a tirar de los niños en su cabaña, durmiendo en el suelo, en colchoneta,
eh, personas que han acogido en su casa a jóvenes durante meses, conviviendo con ellos, renunciando a su intimidad, a su comodidad, a su espacio, incluso económicamente, haciendo renuncias por darle a esos jóvenes el hogar que necesitaban en esos momentos. Pues yo tuve un ejemplo cuando era provincial de una persona que estaba enferma, una enfermedad importante, y yo di por sentado que dejaba el apostolado y me dijo, no, no, yo con mi mascarilla, siempre que pueda voy a ir y voy a estar, y nos dejó el apostolado, ¿no? Personas con limitaciones físicas muy importantes a las que les cuesta mucho trabajo, para las que supone un esfuerzo y un sacrificio grande bueno, siguen con los apostolados, ¿no? Eh, y no solo personas mayores, también tengo ejemplos de muchos jóvenes, ¿no? Jóvenes que están a las 9 de la mañana un sábado en una reunión de aspirantes, jóvenes que están estudiando y solo paran para ir al apostolado o ir a la Eucaristía. Ese es su momento de parar de estudiar en todo el fin de semana. Muchos ejemplos de responsables que han sostenido económicamente a sus jóvenes. La pandemia fue un ejemplo de esto, ¿no? Renuncian a su dinero para sostener a los jóvenes, o hermanos de comunidad, mm, jóvenes que necesitan trabajar, pero que renuncian a trabajar en verano en determinados momentos para poder ir de campamento con sus niños de sus centros, ¿no? Y después en los ejemplos que tenemos tan, bueno, pues tan claros de los padres con los niños pequeños tirando para ir a un retiro, a un apostolado, a un campamento. Y podría decir cientos de ejemplos, que yo creo que es lo bonito y lo que me reconcilia a mí en parte con este punto, ¿no? Y ya está, me pasa un poco, pero bueno. Bueno, pero no, está dentro, muy perfectamente dentro del límite. Muchas gracias. Pues damos paso ahora a Pilar. Ya os dije en otra grabación que para diferenciar quién era el joven y el mayor de estos vídeos había que fijarse en la silla. Y ahí se veía claramente quién era el joven. El joven tiene una silla más moderna, se nota muy claro. Bueno, Pilar, adelante cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, como hemos dicho, yo voy a intentar, como alguien que pertenece a una generación un poco más joven, solo, de explicar cuáles son esos elementos de este punto que sí pueden encajar con una mentalidad más juvenil y cuáles, como ya adelantaba Susana, nos producen un rechazo casi inmediato. Y quiero hacerlo con respeto, con honestidad y sobre todo con mucho cariño. Primero a los mayores de Mies, porque habéis sostenido el carisma con vuestras vidas, unas vidas que son ejemplo y referente para nosotros y nosotras de sacrificio, precisamente también. Y hacia los de mi propia generación, porque considero que podemos ofrecer una mirada que quizás amplíe o complete. Aunque siento que todo lo que voy a decir nace de mi propia vivencia personal, así que a lo mejor no refleja o no representa las opciones de todos los jóvenes. Eso hay que tenerlo en cuenta, y también que a lo mejor apreciáis que me posiciono mucho en lo que no es el sacrificio. Me voy a poner un poco modo hater, como decimos ahora, que es una crítica un poco más negativa, pero porque voy a intentar expresar las tensiones reales, las sensibilidades actuales y las heridas colectivas que ha podido generar el sacrificio. Quiero poner distancia al punto para luego llegar a una zona común con Susana, como haremos en la última parte. Entonces, ahora sí, empiezo con la palabra sacrificio, porque en sí misma nos chirría. Y no porque los jóvenes no queramos entregarnos o comprometernos. De hecho, nuestra generación se moviliza con una pasión increíble cuando hay algo que nos toca el corazón. Así lo pudimos ver, por ejemplo, en España, cuando ocurrió la Dana en Valencia, que nos movilizamos y nos involucramos de manera muy distinta. O una realidad que tenemos más cercana son todos esos jóvenes que tienen apostolado en nuestros centros y que hacen una labor increíble. Lo que nos pasa con el sacrificio es que arrastra significados antiguos o connotaciones que ya no encajan con lo que hemos aprendido sobre la vida, sobre nosotros y nosotras, o sobre Dios incluso. Nos han enseñado, y con razón, que la vida no puede vivirse desde la culpa, desde la autoexigencia permanente, ni desde la idea de que uno solo vale cuando aguanta todo, cuando se desgasta o cuando renuncia. Hemos oído hablar mil veces del sacrificio, pero también hemos visto las consecuencias que puede tener, el daño que puede hacer,
vivir sin descanso, sin poner límites, sin equilibrio. Sabemos lo que es la ansiedad, la depresión, el estrés, el agotamiento emocional. Entonces, cuando aparecen palabras como sacrificio, renuncia o mortificación, no nos parece un destino deseable. Sabemos también lo que es perderse por tratar de cumplir con todas las expectativas, ya sean las propias, las que nos ponen los demás, o la misma sociedad que nos impone, y no son pocas. Entonces no es que seamos vagos o frágiles, como se nos llama a veces, sino que sabemos lo que es perderse a uno mismo. Entonces esa persona sacrificada trae un eco que nos aleja de valores que son fundamentales para nosotros y nosotras hoy día, como puede ser la libertad, la felicidad o el autocuidado o la salud mental. Y ahí es donde empieza esta tensión, porque la palabra sacrificio, aunque nos incomode, sabemos que forma parte de la vida, que renunciar implica renunciar a algo, siempre. Y con eso estamos de acuerdo. Sabemos que todo proyecto requiere de esfuerzo, que las relaciones implican cierta renuncia o que si queremos cumplir nuestros sueños tenemos que tener disciplina. Y así lo vemos también, Susana ha mencionado a algunos jóvenes, cómo combinan, cómo compaginan sus estudios, sus carreras, sus másteres, los cursos, los idiomas, los trabajos con el apostolado, con la vida social, con la vida familiar, con las parejas. Y por eso también está ahora muy popularizada una expresión que aparece en canciones, en películas o incluso en dibujos infantiles que dice no pain, no gain, que quiere decir que sin dolor no hay ganancia o sin esfuerzo no hay recompensa. Entonces, para los jóvenes sí que es cercano esto del sacrificio. Ahora mismo lo hablábamos el otro día, que se ve mucho en el deporte. Está muy de moda el crossfit, las maratones, y eso implica un sacrificio enorme. Ojalá traslademos eso a otros ámbitos de nuestra vida. Pero lo que nos pasa es que ese término tampoco puede justificarlo todo. No queremos pagar el precio del éxito si la factura aparece en forma de una salud mental rota o de una vida personal arrinconada. Entonces el problema no está en el sacrificio en sí, sino en la manera en la que se nos ha presentado durante mucho tiempo y que nos ha llevado a asociarlo a otros términos, como puede ser la sumisión. Asociar el sacrificio con aguantar todo, decir a todo que sí, apagar los propios deseos. Creemos en un sacrificio que nazca desde la libertad, que busque la felicidad y que cultive el amor. Porque también eso es lo que creemos que Dios quiere para nosotros, que seamos libres para buscar la felicidad, pero que vayamos descubriendo que esa felicidad realmente la vamos a encontrar cuando pongamos amor en todo lo que hagamos. Y con amor me refiero a poner a Dios en todo lo que hagamos. Así que creo que estas tres palabras, me pueden ayudar a seguir desarrollando estos contrastes, porque además Susana ha hecho referencia a ellos en algunos momentos, pero puede que haya cosas que compartamos y cosas que menos. Y quiero empezar por la libertad, porque para nuestra generación la libertad es un valor básico. Los que estéis más cerquita de adolescentes, sobre todo, os daréis cuenta que ansiamos tener esa libertad. Queremos elegir, queremos decidir, queremos equivocarnos y comprender por qué hacemos lo que hacemos. Entonces el sacrificio no puede imponerse, no puede exigirse ni forzarse. Nos pasa sobre todo en casa, bueno, los padres, los adultos, habréis visto con los niños que cuando nos decís lo que tenemos que hacer o nos aconsejáis o nos obligáis porque sabéis que es bueno para nosotros y nosotras, lo hacemos pero por obediencia, un poco a regañadientes o no queremos hacerlo. Nos sale ahí un punto de rebelde, pero porque necesitamos con el tiempo ir descubriendo por nosotras mismas por qué eso realmente es bueno para nosotros y nosotras, por qué queremos coger ese camino. Y cuando lo hacemos desde un punto distinto, con más gusto. Por ejemplo, también creemos que no es bueno cuando el sacrificio viene del miedo a decepcionar, a la reacción de alguien, cuando tengo que hacerlo porque sí, aunque no lo comparta, aunque no lo comprenda, porque si no lo hago, no valgo. Entonces, un sacrificio sin esa libertad se parece más a un sometimiento. Un sacrificio desde la libertad es entrega y la diferencia es enorme. Con esto no quiero decir que podamos hacer lo que queramos, sino poder elegir bien, incluso cuando cuesta. Entonces el sacrificio consiste en elegir con madurez qué da vida y qué no. Por eso necesitamos una espiritualidad donde la libertad no sea sospechosa, sino la base desde la que uno pueda entregarse de verdad.
En cuanto a la felicidad, nos cuesta creer en un Dios que vea el descanso como una falta o el bienestar como una debilidad. ¿De verdad quiere vernos exhaustos, rotos, quemados? Nos cuesta conectar con esta imagen de Dios porque no es el Dios que hemos experimentado. Un Dios que acoge, que acompaña, que sostiene, que cuida, que abraza. Hemos crecido escuchando que el sacrificio te lleva a perder, a sufrir, pero en cambio lo vemos cuando es sano como aquel que te lleva a un bien mayor, a un camino mejor, aunque a veces eso no se vea de forma inmediata. Y es verdad que con eso los jóvenes también tenemos, con la inmediatez, tenemos problemillas, pero bueno, esto daría para otro tema. Lo que quiero decir es que un sacrificio que destruye la alegría no es sacrificio, es desgaste. Si te quita la paz, no es generosidad, es abandono. Y si te pesa, te carga constantemente y te rompe, es insostenible. Quiere decir que eso no es para ti. Quizás nosotros y nosotras vemos la felicidad no como un lujo, sino como un signo de que lo que estamos haciendo tiene sentido. Cuando ese sacrificio te lleva a la plenitud, te hace crecer o bueno, te ayuda a construir un mundo con más luz, entonces tiene sentido. Pero si te roba la calma, te silencia o te anula, entonces solo te lleva a perderte a ti mismo. Por eso también nos incomoda cuando parece que el sacrificio es un fin en sí mismo, como si el sufrimiento fuese la prueba de la autenticidad de la fe. Por tanto, necesitamos una espiritualidad donde el sacrificio no se mida por cuánto duele, sino por cuánta vida genera. Y conectando con lo último que voy a decir, por cuánto amor se pone en lo que vivimos. Susana hacía referencia a algunos santos y eso me lleva también a cuestionarme, a fijarme por qué nos fijamos en ellos, si por lo que han sufrido o por el amor que han puesto en lo que han sufrido, que no es lo mismo. Y tampoco es lo mismo buscar sufrir que vivir con amor y alegría lo que te toca. Entonces, hablando del amor, que también Susana hacía referencia, que es la base de la que debe de partir todo, los jóvenes, y no tan jóvenes supongo, estamos aprendiendo que en las relaciones no vale todo, que no se puede aguantar por aguantar, ni soportar absolutamente todo, porque eso nos puede llevar también a cosas peligrosas. Nos han educado en una nueva sensibilidad, la de detectar vínculos que desgastan, dinámicas que hieren o responsabilidades que no nos corresponden. Y por eso poner límites no se puede ver como un acto de egoísmo, sino de dignidad. Porque nos incomoda cuando se sugiere que el amor lleva a callar siempre, aguantar siempre, ceder siempre. Poner límites no debe ser una falta de generosidad, sino una condición para amar bien. Porque sabemos que si uno no se cuida, tampoco puede cuidar bien a los demás. Si uno no tiene espacio interior, salud mental, lo que está entregando no es amor, es supervivencia. Y por eso está ahora muy de moda un término que se llama self-care, que es autocuidado, solo que ahora se dice todo en inglés, y sí que nos ayuda a hacernos conscientes de que tenemos que cuidarnos, de que es importante nuestro espacio y crear momentos de calidad para cuidarnos y para revisarnos. Esto me ha hecho recordar también una charla que nos dio Pachi cuando yo estaba en Jóvenes, hace unos años, en el que asociaba la vida cristiana con una regadera. Y no porque estemos como una regadera, que a lo mejor también, sino porque, bueno, él lo explicaba muchísimo mejor, pero yo quiero rescatar un punto que era que tenemos que regar, como lo hace la regadera, poco a poco, cuidando nuestro espacio, pero sin olvidarnos que esa regadera tiene una capacidad determinada y que también se va gastando y que no podemos correr el riesgo de que se quede vacía. Entonces, preguntarnos, ¿qué estamos dando si no estamos llenos? Y luego también, ¿de qué nos estamos llenando? Si es de agua, si es de Dios o es de otras cosas. Porque esto del autocuidado también nos puede llevar a problemas de abanderarnos con esto y no darnos cuenta de nada más, no ver más allá. Y no podemos vivir tampoco del narcisismo ni quedarnos amarrados, atrapados en placeres superficiales, porque podemos correr el riesgo de convertirnos en un yo-yo. Porque yo quiero, yo necesito, yo tengo que mirar por 3 mí. minutos, Pilar. Ya voy a cerrar. Como conclusión decir que, recogiendo un poco todo, que para los jóvenes el sacrificio no desaparece.
que forma parte de nuestra vida y queremos que forme parte de nuestra vida, del amor y de cualquier camino que merezca la pena. Pero sí hemos aprendido algo importante, que es que este sacrificio debe ser libre, debe buscar la felicidad y debe nacer del amor de Dios, como decía Susana. Entonces, tal vez lo que tenemos que hablar es de una entrega, estar disponibles y que sea una entrega sana, porque buscamos un amor que sea capaz de renunciar cuando la renuncia da vida, no cuando la quita. La santidad no es destruirse, es darse. Desde aquí. Estupendo, qué Muchas bien. gracias, muchas gracias. Y ahora ya, pues vamos a cerrar con el último punto que consiste en la misión. Es decir, y bueno, ¿y esto cómo se transmitiría a los jóvenes, no? Ya Pilar da muchas pistas y Susana también. Pero sería importante ese diálogo entre las dos para ver cómo este ejercicio de imaginarnos que tenemos un grupo de 15 jóvenes delante nuestra. Venga, pues ¿qué le vamos a decir a estos jóvenes sobre el Mies es una persona sacrificada? Venga, adelante. Bueno, nosotras pensando en eso voy a compartir pantalla porque hemos decidido utilizar una herramienta sencilla y visual que está muy de moda ahora también entre los jóvenes, que está basada en un vision board. Es básicamente un panel, ya sea físico o digital, que incluye imágenes, frases, palabras, símbolos, que representan lo que te inspira, lo que sueñas, lo que buscas, lo que quieres trabajar. Es como una especie de mapa visual donde pones tus deseos más profundos y las cosas que te mueven por dentro. Por eso hay mucha gente que lo hace ahora, que vamos a terminar el año y empieza uno nuevo, para motivarte, poner tus metas o recordar qué es lo realmente importante. Entonces nosotros hemos decidido utilizar esta versión porque queríamos recoger mm, cómo ser una persona sacrificada, uniendo ese fundamento que ha explicado Susana y todos esos contrastes. Entonces creíamos que estas imágenes, estas palabras, estas frases nos pueden ayudar a tener una esencia de la idea de un solo vistazo. Como decía, funciona como un mapa que no explica el detalle, pero señala direcciones, prioridades, intuiciones, y eso es lo que queremos transmitir y que vamos a explicar un poco para que se entienda mejor. Susana, cuando tú quieras. Bueno, pues el primero, y estábamos de acuerdo las dos, y lo ponemos en primer lugar, es el amor, ¿no? Lo que le da sentido, bueno, le da sentido a todo, pero a este punto especialmente el amor. Como desvinculemos el amor del sacrificio, el sacrificio deja de tener sentido, ¿no? Pierde todo el sentido, ¿no? Se cae. De hecho, bueno, pues el primero que se sacrificó por amor y que llegó a la cruz por amor fue Cristo, ¿no? Eh, Nuestra vida sacrificada pues va a tener sentido desde ahí, desde el amor. Y cuando pensamos en nuestro sacrificio por amor unido al de Cristo, pues tiene otro sentido, ¿no? Eh, las preguntitas que salen, que no se resaltan, pero que están de por qué y para qué, eh, pues tienen también aquí su cabida, ¿no? El foco tiene que estar, que también está el foquito, el foco debe de estar siempre puesto en el amor, ¿no? Y ese tiene que ser nuestro objetivo, ¿no? El plantearnos por qué renunciamos a esto, ¿no? ¿Para qué? ¿Por quién? ¿Desde dónde? ¿No? ¿Qué es lo que nos mueve y lo que nos motiva a hacer ciertas renuncias, a hacer determinados sacrificios, ¿no? Y constantemente volver ese foco al amor, ¿no? Y ya está. El siguiente. Sí, hemos puesto una pancarta, que además es una imagen muy reciente, muy actual, muy cercana, porque nos parecía la imagen perfecta del riesgo que queremos evitar. Esa denuncia visual de lo que pasa cuando confundimos sacrificio con todas esas otras cosas que yo he ido mencionando antes. Aunque pone médico, se puede cambiar esa palabra por cualquier otra, pero lo que queremos decir es que es un símbolo, ese médico exprimido es un símbolo de todos los que se entregan hasta perderse.
de todos los que creen que renunciar más es siempre amar más, de todos los que se olvidan de sí mismos hasta quedarse vacíos. Y el mensaje de la pancarta es que lo dice muy bien, lo explica muy bien. Deja claro que cuando una persona está exprimida, cuando ese sacrificio lo lleva al extremo, ya no puede sostener a nadie. Por eso queremos que esta imagen aparezca como un recordatorio hacia dónde no nos gustaría ir. Queremos y tenemos que darnos a los demás, eso lo sabemos, pero siendo conscientes ahora desde qué punto lo hacemos. Nuestro sacrificio no puede convertirse en una dinámica donde el amor se pierde porque el cuerpo ya no llega y la mente no responde. Bueno, lo siguiente es ese sacrificio, esa vida sacrificada en lo pequeño. Hemos puesto el cartel del el disco de Amanecer, ¿no? De nuestro querido grupo Amanecer, porque hay una canción y yo cuando escucho En lo pequeño, lo primero que se me viene a la cabeza es esa canción, ¿no? Entonces le hemos hecho un guiño poniendo esa portada, ¿no? Pero bueno, en realidad lo que queremos reflejar es que la vida sacrificada al estilo de Santa Teresita, ¿no? Aprovechando las oportunidades para amar que nos pone la vida en el día a día, en lo cotidiano, a veces en lo desapercibido, ¿no? En lo oculto, en lo que no se va a ver, en lo que no va a trascender, ¿no? Aprovechar todos esos momentos, ¿no? Eh, renunciándonos, o sea, renunciando y sacrificando sobre todo en lo que afecte en el amor a los demás. Eh, Cuando el planteamiento lo hacemos desde aquí, todo cobra otro sentido, ¿no? Quizás los jóvenes necesitan mucho que las cosas tengan sentido, ¿no? Que las cosas no sean porque sí, ¿no? Entonces, cuando pensamos, por ejemplo, ¿por qué tengo que ser puntual, ¿no? ¿Por qué tengo que hacer ese esfuerzo? Pues porque es un gesto de delicadeza hacia el hermano. Cuando resituamos las cosas desde ese esfuerzo en lo que afecta al otro, ¿no? En lo que es gestos de cariño y de ternura hacia el otro, pues todo esto cobra otro sentido, ¿no? Y las cosas dejan de tener a lo mejor esa carga de obligatoriedad, de carga, de imposición, ¿no? Que tanto rechazo produce entre la gente joven, ¿no? Se convierten pues en esos pequeños gestos de amor, ¿no? Y el amor siempre suma, ¿no? Desde aquí a lo mejor se puede entender pues de una forma mejor lo que es sumar nuestros sacrificios por amor al sacrificio de otros muchos hermanos a lo largo de la historia y en la actualidad y a ese sacrificio por amor que ya hizo Cristo, ¿no? Porque realmente el amor es el que mueve el mundo. Yo quiero pensar que el amor con mayúscula es el que mueve el mundo y que todos esos pequeños sacrificios, todas esas pequeñas renuncias que vamos haciendo por amor, al final suman y al final son capaces de transformar el mundo, son capaces de hacer que el reino avance y son capaces de cambiar los corazones. También hemos puesto una balanza ahí al ladito de la otra pancarta, representando el equilibrio, porque expresa que ningún extremo es bueno, ningún extremo por sí solo puede darnos una vida plena. Igual que he dicho antes, que ese sacrificio que te anula y que te rompe no es el camino, tampoco lo sería el otro extremo. Vivir solo para uno mismo, mirando nuestro ombligo y desconectar de toda responsabilidad, de todo compromiso y el esfuerzo, que también forma parte de ese amor que dice Susana y de ese crecimiento. Entonces tenemos que ver, tenemos que aprender y saber diferenciar cuándo entregarse y cuándo cuidarse, cuándo esforzarse y cuándo parar, cuándo decir cuenta conmigo y cuándo decir no puedo. Es un símbolo esta balanza que nos recuerda que el esfuerzo merece la pena, pero solo cuando nace de un lugar sano y no lo hace de esa presión, de esa obligación, de ese miedo. Entonces la capacidad refleja la capacidad de vivir desde la libertad, sin caer en el egoísmo y tampoco en el agotamiento. Y repito que nos recuerda que el esfuerzo merece la pena, pero también nos ayuda esta balanza a recordar que tiene dos partes y que no estamos solos,
sino que Dios también nos capacita, nos lleva y nos sostiene, nos ayuda a encontrar ese equilibrio. Por eso necesitamos confiar en que este sacrificio es compartido, que Dios pone la fuerza, nos envía el Espíritu y nosotros ponemos los pies en la tierra. Por eso es importante que nos cuidemos, que cuidemos a Dios para poder cuidar a los demás y entregarnos. Y después esto, bueno, yo creo que el acompañamiento no debería de ser algo exclusivo de este punto, ¿no? A lo mejor esto, los profesores creo que habláis de tema transversal, ¿no? Un tema que es así, también dicho, que debería de estar presente realmente en todos los puntos, ¿no? Porque yo creo que es el acompañamiento el que nos va a ayudar a vivir ese equilibrio del que hablaba Pilar, ¿no? Que nos va a ayudar a- a que pongamos el foco en el amor, a que nos planteemos desde dónde estamos actuando, desde dónde me estoy sacrificando, desde dónde estoy renunciando, para qué, por quién. Me va a ayudar a hacerme todas esas preguntas, me va a ayudar a, a vivir este punto de una forma sana, de una forma libre. mm, a no autoengañarme, a no, eh, bueno, sí, a no autoengañarnos, ¿no? A no autoconvencernos de que lo que estoy haciendo tiene sentido, ¿no? A buscar esas justificaciones que muchas veces pues, nos pueden hacer movernos en un extremo o en otro, ¿no? Entonces, el acompañamiento, pues eso, algo que creo que sobre todo, bueno, para todos, ¿no? Pero sobre todo para la gente joven, creo que es fundamental. Y por último tenemos la alegría, que aparece esta carita tan con colores tan vivos, tan alegres, representando eso, la alegría, porque es un signo de que el camino tiene sentido, un indicador de que lo que estamos haciendo, lo que damos, no nos está destruyendo, sino ensanchando. Y esta alegría de la que hablo no es una emoción pasajera, sino una alegría que puede convivir con el esfuerzo, con la renuncia y la cruz, porque está edificada en Dios. La alegría no significa que va todo bien, sino que brota de la esperanza y entonces te acompaña, te ilumina y te sostiene también en esos momentos que hay dolor. No niega el sacrificio, pero también nos puede recordar que el sacrificio que no deja lugar a la alegría, pues es sospechoso, porque Dios no nos llama a la tristeza perpetua, sino a la felicidad. La espiritualidad entonces no va de sufrir más, sino de vivir más plenamente. Y esta felicidad se da cuando nos entregamos y vivimos unidos a Dios. Por eso también me parece bonito que al final terminemos hablando de la alegría, porque creo que está muy relacionado con el amor con el que ha empezado a hablar Susana. Porque ser y estar alegres es una prueba que hace que se vea que nos sentimos amados por Dios. Bueno. ¿Habéis Hemos terminado? añadido también alguna frase, algún símbolo así que pueda generar también un poco de ayuda. Aunque también puede ser un ejercicio interesante que cada comunidad cree su propio vision board de ser una persona sacrificada. Estaba pensando que estos temas sirven para aprender muchas cosas, pero sirven hasta para que te entre envidia y aprendas a hacer un mapa de esto, que está muy chulo. Y yo lo que flipaba con que se encendieran por momentos las cosas, eso tenemos que aprenderlo, ¿eh? Hay que hacer un cursillo. El siguiente tema tiene que ser aprender a hacer cosas de estas. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias. A Eh, vosotros. Vamos a pasar ahora a proyectar el cuadernillo, el cuestionario de preguntas que las comunidades tienen que trabajar después de haber visualizado este vídeo. Ya sabéis que son las mismas preguntas, las mismas cuestiones que hemos planteado para este curso entero, con lo cual esta es la quinta vez que vamos a trabajar. Dice así, para que os quite de aquí. Escucha atentamente el apartado fundamento del vídeo. Indica 3 razones que justifiquen que el punto que estamos tratando en este tema sigue siendo un mensaje vigente para el mundo de hoy. Ya sabéis, de lo que ha dicho Susana, hay que sacar 3 razones que justifiquen esto. Después de haber escuchado atentamente el apartado contraste, que es el de Pilar,
En tu opinión, a los jóvenes de hoy, ¿qué les chocaría más de este punto? ¿Y con qué aspectos sintonizarían más? Y luego con este, a ver cómo es, Vision Board, ¿se llama? Así es. El apartado misión es el fruto del diálogo intergeneracional. Han intentado adaptar el punto de una forma muy chula, sin desvirtuar el carisma a los tiempos actuales. Da tu opinión y razona la respuesta. Bueno, pues este aquí sería el cuestionario. Bueno, pues nada, muchas gracias, oye, habéis sido la guinda del pastel. Muchas gracias, de verdad. Sabemos lo que os ha costado y el esfuerzo que habéis invertido en todo ello. El Bueno, sacrificio que han pues hecho, ¿no? el sacrificio, exactamente. Bueno, pues hoy queremos terminar porque estamos ya en el final, estamos en el final, con un profundo agradecimiento. ¿Verdad, Guti? Habrá comunidades que este vídeo lo verán dentro de un año y pico, porque van con retraso. Y dirán, ¿de qué están despidiendo? Si ya, ya no están en ningún lado. Pero bueno, Pero nosotros somos muy estamos agradecidos, hemos todavía en cumplido y queremos terminar bien. eso. Bueno, gracias a todos los que habéis hecho posible cada una de las grabaciones. Y gracias, ¿no? Los que habéis participado, ¿no? Con alguna aportación, por ejemplo, como Susana, Pilar en este caso, con todos los invitados, ¿no? O con los que habéis contribuido con algún servicio técnico, porque si no esto no hubiese sido pues posible. Gracias también a cada comunidad y a cada misionero de la esperanza que se ha detenido a ver y a escuchar los vídeos. Nos consta que algunos lo han visto 2 veces, 3 veces, que ha reflexionado sus contenidos, que ha contestado sus cuestionarios, que los ha compartido en comunidad. Claro, queremos dar gracias no solamente bueno, por este esfuerzo, por las personas que siempre hemos salido en la pantalla, ¿no? Sino queremos dar gracias yo diría, por esta andadura formativa durante los 4 años, ¿no? Que está compuesta de los que hacemos esto, de los que han intervenido, de los que han coordinado, como ha dicho Guti, de todos los que en las comunidades habéis recepcionado, ¿no? Y recibido todo esto y lo habéis compartido. Claro, porque si era importante el contenido que tenía cada uno de los temas que se han ido grabando, lo más importante no era el contenido en sí, que esto eran pildoritas, lo más importante era el esfuerzo de hacer de la formación algo importante, una opción de vida y una opción para crecer. Sería lo más importante, que esto nos anime a formarnos y a crecer desde la formación. Y como habéis visto, bueno, en este último curso, pues hemos querido hacer un guiño descarado a las generaciones más jóvenes. Claro, a los jóvenes os decimos, mira, podríais caer en el acomodo, en la tentación de desvirtuar el carisma, pero después de haber escuchado, eh, despertáis nuestra esperanza, nos quedamos tranquilos después de haber escuchado. Pues nada, un abrazo muy fraterno a todos y a todas. Nos despedimos de los misioneros de la esperanza y hasta el próximo vídeo, ¿no? Hasta que nos veamos en persona, porque ya vídeo. Hasta luego, adiós a todos. Adiós, adiós.